Gracias, lo primero de todo, por la asistencia. Después de la celebración ayer de esa cumbre en Vitoria, en Ajurianea, en la que hemos participado las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Euskadi, que ejerció de anfitriona, y Asturias, quería hacer balance de lo que ha resultado esta cumbre y también dar algunas pinceladas en torno a la cumbre que mantendremos el viernes, en este caso bilateral Galicia-Asturias en Taramundi, siguiendo la estela de otras muchas que han tenido lugar a lo largo de los años, desde los tiempos ya de Manuel Fraga y Pedro de Silva, por poner un ejemplo, en este caso centrada en el reto demográfico. Pero permítanme que haga una reflexión general como punto de partida que me parece importante, ¿no?, como presidente del Principado, hacer. Cuando asumí la presidencia en julio de 2019, me propuse no solo mantener lo que había, lo que existía desde el punto de vista de la relación con otras comunidades autónomas. Ya existía un eje en el marco del noroeste, por poner un ejemplo. Ya existía tradicionalmente ese vínculo bilateral con Galicia y ya existía incluso a una secuencia ampliada con otras comunidades en torno a materia de financiación. Bien, pues lo cierto es que manteniendo esos tres vínculos, lo que hemos hecho en esta legislatura, lo que afronté personalmente como presidente, era un propósito que me había marcado, es ampliar ese vínculo de forma de manera que, por ejemplo, hay que situar el marco de las relaciones en lo que fue la gestión de los Picos de Europa. Fue la primera reunión de carácter de distintas comunidades autónomas que participamos los presidentes autonómicos, en este caso el presidente Mañueco, el presidente Revilla y yo mismo. También el vínculo que establecimos en torno al Camino de Santiago, en este caso era el presidente Feijóo, representante de la Xunta, el presidente Revilla y yo mismo, en el que hemos ampliado lo que es ese acuerdo en materia de financiación autonómica para la defensa de nuestros intereses, que es que no se vaya a un sistema de financiación en el que solo se tenga en cuenta el número de habitantes. Y hay que recordar que en noviembre de 2021 se celebró la mayor reunión que se recuerda en la historia de este país de comunidades autónomas, esta en Santiago de Compostela, en la que nos reunimos 8 comunidades autónomas de signo político diferente para fijar una posición nítida y común que recogía, además, el sentir que nos habíamos marcado desde la Junta General del Principado en ese acuerdo de financiación autonómica que solo Vox no apoyó, ¿no? Pero hemos dado muchos más pasos y por eso lo quiero remarcar. Recientemente, en el mes de enero, nos reuníamos nuevamente el Corredor Atlántico. Yo creo que en este caso con una versión ampliada a los agentes económicos y sociales, con mucha más presencia, con mucho más impacto también político y que ha fraguado una alianza casi permanente en esta materia, ¿no?, que yo creo que hay que resaltar. Y por último, ese avance, que yo creo que son las dos grandes novedades de esta legislatura, más allá de reforzar lo que había, que es, en primer lugar, la relación bilateral con Cantabria, que no existía. Asturias, pese a ser vecinos de Cantabria, apenas teníamos relaciones institucionales de trabajo. En esta legislatura se han intensificado y yo creo que han dado resultados muy positivos. Y me remito, por ejemplo, al acuerdo que hemos mantenido en materia de cercanías con la crisis de los trenes, ¿no? La posición común, nítida, pactada y acordada entre Cantabria y Asturias ha hecho, por ejemplo, que la posición del Principado de Asturias y de Cantabria haya salido vencedora en esa negociación con el Gobierno, en este caso con el Ministerio de Transportes. Y la segunda novedad es este foro de los presidentes del Cantábrico. Es una idea que nos planteó, en primer lugar, era simplemente una reunión de las 4 comunidades del Atlántico, no teniendo en cuenta que precisamente el Lehendakari preside esa comisión que ya existe, pero que ayer decidimos institucionalizar como un foro permanente que se reunirá con carácter anual. A mí me parece fundamental, en este caso, la incorporación de Euskadi a las reivindicaciones que nosotros también venimos tiempo haciendo. Es un todos ganamos, si me permiten la expresión. En este sentido, Galicia, Asturias y Castilla y León tenemos una posición muy definida en materia del corredor atlántico en el tramo, el ramal del noroeste. Ayer Euskadi y Cantabria la respaldaron públicamente, dijeron que la entendían y que, por supuesto, la apoyaban con toda la fuerza. Y al mismo tiempo a nosotros nos hace fuertes el apoyar la conexión de dos cosas que son vitales para nosotros. Por un lado, el propio corredor atlántico en la parte francesa, que a día de hoy siguen sin
ejecutarse las obras y, por tanto, de nada sirve que seamos capaces de garantizar la movilidad interior en la península ibérica de ese corredor atlántico si luego eso no tiene conexión, en este caso, con Francia. Y también el corredor del hidrógeno. Si estamos hablando de los grandes avances del futuro, lógicamente el hidrógeno es, yo siempre lo digo, el nuevo carbón, ¿no? O algunos ya hablan del nuevo oro. Desde luego, Asturias está estratégicamente situada para la producción y el transporte del hidrógeno, pero desde luego es importantísimo que esa conexión vía cornisa cantábrica, conexión también francesa, nos permita participar o, en este caso, facilitar la interconectividad con lo que es el resto de Europa. En torno a esa cuestión, ayer avanzamos, más proyectos comunes como materia de gestión marítima, posiciones comunes en materia pesquera, también en lo que es los nuevos sectores de fuentes renovables. Es decir, yo creo que ayer nació un foro, y lo digo públicamente, ese foro permanente de presidentes del Cantábrico, que supone un antes y un después en las relaciones de las comunidades autónomas y en el peso específico de Asturias en el marco político español. Y finalmente quiero hacer referencia, antes de quedar a sus preguntas, dispuesto a atender a sus preguntas, en torno a la reunión que mantendremos el viernes. Si mal no recuerdo, es la cuarta cumbre que se celebra en Taramundi, o la tercera, perdón, que se celebra en Taramundi, ya en los tiempos del presidente Pedro de Silva y luego en el presidente Tini Areces se mantuvo este encuentro. Taramundi para nosotros tiene mucho de simbólico. Allí nació el turismo rural en este país y también en Europa. Es importante que reflejemos la importancia que tuvo, ¿no? la visión de Taramundi, esa conexión municipal y autonómica en torno a lo que suponía la apuesta por el turismo, un turismo de calidad, un turismo distinto, un turismo natural, de paisaje, que ha hecho de Asturias una referencia y de nuestro lema pues una máxima que se repite, que es el Asturias paraíso natural. En esta ocasión, más allá de las reuniones que habitualmente venimos manteniendo con carácter bilateral con los distintos presidentes de la Xunta, lo hice con Feijóo y ahora lo hago con Alfonso Rueda, he querido, y así se lo propuse en su día al presidente de la Xunta, hacer precisamente una cumbre bilateral en torno al reto demográfico. Para nosotros es un elemento clave. Vamos a ser la cuarta comunidad autónoma de España con ley propia en materia de reto demográfico. La ley ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno, queda a disposición de la Junta General y si bien es cierto que en esta legislatura, el tiempo que falta para que finalice, no va a dar tiempo a su aprobación, desde luego mi compromiso como presidente es nada más que se reinicie la legislatura, la siguiente legislatura, presentar como primera ley, la primera ley de la nueva legislatura va a ser precisamente la ley de reto demográfico. Ley que nace, y hay que recordarlo, de un amplio consenso institucional en torno a lo que llamamos la comisión y el dictamen Llamedo en la Junta General, que después de año y pico largo de trabajos, concluyó en un dictamen que todos los grupos políticos votaron, exceptuando Vox. Y en materia de reto demográfico nos interesa mantener esa comunicación con Galicia, porque ellos ya tienen una ley en vigor, porque además tienen políticas que nos resultan interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con retorno de migración asturiana o de descendientes de migración asturiana, especialmente en Latinoamérica o en Iberoamérica. Hay ahí una política interesante por parte de Galicia que nos interesa conocer más de cerca, así que el viernes en Taramundi, pues junto con una mesa de trabajo que se va a conformar con representantes de ambos gobiernos, mantendremos una reunión más pausada y con tiempo para analizar toda esta cuestión, tanto el presidente Alfonso Rueda como yo. Luego mantendremos la consebida, ¿no?, atención a medios, haremos algún tipo de visita también para poner en valor nuestro patrimonio natural, pero desde luego nosotros vamos a esa cumbre con algunos deberes hechos. En los presupuestos del Principado de Asturias de este año, por poner algún ejemplo, se incorporan y se refuerzan las ayudas directas a la natalidad, que en algunos casos los concejos en riesgo de despoblamiento, que son la mayoría de Asturias, asciende a 2.200 euros por hijo. Hay que tener en cuenta también el incremento, ¿no?, de los segundos hijos en el resto de concejos, o lo que son las deducciones fiscales para fomentar y apoyar la natalidad, la tenencia de hijos. Por ejemplo, la deducción por hijo a cargo de 300 euros hasta que el hijo cumpla 26 años por familia. La deducción también de familias numerosas, que a mí me parece fundamental en este sentido apoyar, en este caso sin límites de renta. O también tenemos otro tipo de deducciones fiscales, yo creo que importantes para la emancipación juvenil, de 1.000 euros, cuando un joven de menos de 35 años que esté emancipado, vaya a hacer su declaración de la renta,
este mismo mes de mayo o de junio, lo va a ver, cómo se va a poder deducir 1.000 euros, lo cual también facilita su situación. Si a ello tenemos en cuenta la política que venimos siguiendo toda esta legislatura de impulso y de promoción de los servicios públicos, garantizando escuelas rurales con 3 y 4 alumnos, garantizando la apertura de consultorios periféricos, garantizando la extensión de nuestra red de 0 a 3 años, yo creo que tenemos o vamos en el buen camino. Red de 0 a 3 años que además en estos presupuestos también va complementado con una ayuda directa a las familias para que en aquellos casos en los que no exista una escuela de 0 a 3 pública o existiendo no haya plaza para sus hijos, puedan acceder a esas ayudas de conciliación. Así que vamos con el interés de escuchar, de buscar puntos comunes, pero termino con una reflexión final. Hay gente que me ha criticado por estas relaciones que hemos venido manteniendo, sobre todo cuando son con presidentes de distinto signo del que yo represento, político, ¿no? Pero mi lealtad está con Asturias y yo soy de los que cree, y lo cree de verdad, que la unión hace la fuerza y que si vamos unidos, en este caso los 4 presidentes del Cantábrico, ayer lo demostramos, podemos tener muchísimo más empuje a la hora de negociar tanto con el Gobierno de España, tanto con el Gobierno de otros países o tanto también ante la Comisión Europea. Es importante que entendamos nuestro papel como agente político activo, es decir, Asturias no asiste pasiva, sino que impulsa estos foros. Somos partidarios de que en un Estado compuesto como el nuestro, en el que cada vez más se avanza en la autonomía, en el que cada vez más reivindicamos el autogobierno, en el que cada vez más nosotros defendemos esa asturianidad y ese asturianismo como vínculo identitario que debe ser común dentro del proyecto de España, bueno, pues creemos que tenemos un papel muy importante que jugar y el camino es este tipo de relaciones que venimos manteniendo. Así que quedo atento a sus preguntas. ¿Ninguna? Pues muy bien. Pues el viernes os veo. Muy bien.